Buenas noches. Como si de plena pretemporada futbolística se tratara, los partidos políticos estos días están conformando sus candidaturas, en las que aparecen los que continúan, los líderes y acompañantes de confianza, y anuncian las novedades para reforzar con algún fichaje estrella o para completar plantilla, que cuando se trata de sonados traspasos van envueltos seguro en ácidas críticas. Así se conforman las plantillas y así se están haciendo por parte de los partidos políticos las listas, pensando entre que sean competitivas para jugar la larga temporada de la legislatura y el reclamo para ganar el 28 de mayo. Quedan 5 semanas. Nos pedirán su confianza. Habrá que pensar quién se la ha ganado. Y el voto. Deberán decirnos para hacer qué. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa, El Debate, el que comienza una recta final de cara a ese 28 de mayo, que podrán seguir ustedes aquí en nuestra televisión, tanto lo que es el seguimiento de la campaña, de la pre-campaña y campaña electoral, y seguimiento también de esa noche de elecciones. Lo vamos a hacer con los tertulianos, con las personas de confianza cuyos análisis nos merecen pues ese prestigio que se han ganado ellos como profesionales y que comparten con todos ustedes. Esta noche están con nosotros Francisco Javier López, politólogo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a ti. Trabajo siempre por delante, Javier, intenso. Hay trabajo por delante y bueno, es bonito siempre el periodo electoral, uno termina siempre desfondado, sobre todo aquí en esta casa, como tú bien has dicho, la noche electoral, cuando terminamos de madrugada siempre decimos, quedan 4 años por delante, pero este mesecito y pico, a los que nos gusta la política, es apasionante. Vamos a ir analizándolo también con Javier Adán. Compañero, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y bien hallados. La verdad es que eso nos esperan unos tiempos muy moviditos, pero nos gusta. Nos gusta. Pablo Blesa, bienvenido, buenas noches, muchas gracias. Antonio, gracias por invitarme a esta mesa con estos amigos, con Francisco Javier y con Javier, y decirte que estos periodos electorales tienen algo doblemente emocionante. Uno, empiezas a disfrutar de cosas, de inauguraciones, de parques que se abren. Yo ayer fui a un parque en Molina que acaban de inaugurarlo, obviamente por casualidad, y también la actividad legislativa es muy intensa y por supuesto la actividad en las calles lo es. No me sorprende que a 5 semanas tengamos una actividad frenética a nivel municipal y a nivel autonómico, pero sí sorprende un poco que también haya una campaña electoral para las presidenciales de diciembre, que ya está también muy activa a ese nivel nacional. Javier, a ti te gusta el fútbol, he hecho un símil al principio, que estamos ahí en ese momento de preparación de las plantillas, ¿no? Se están anunciando y bueno, hay algunos equipos que no tienen nombre todavía, o algunos equipos que están conformándose, algunos están sólidos y bueno, continúan los líderes, los fijos, se incorporan otros, hay traspasos. Vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a dejarlo en traspasos. Traspasos de un lado a otro, que siempre hay críticas y hay una serie de inestabilidad relativa, que yo no sé si es mayor o menor, por lo menos a la izquierda del PSOE es mayor que otras veces, no lo sé, ya si en los otros partidos te llama a ti la atención. No, hombre, siguen estando los dos bloques, de centro-derecha, centro-izquierda. Seguramente que veremos en los próximos días, incluso de esta casa, pues algún estudio, algún sondeo en el que se pueda ver que seguramente que más o menos sigan estando repartidos en ese entorno de 40 y pico % para un lado, 45 para otro, y el tanto por ciento indecisos, que son los que al final acaban llevando la balanza de un lado y a otro. Pero hablando del bloque de centro-derecha, por decirlo así, está muy definido, ¿no? Perdón. Está muy definido entre el Partido Popular y Vox, y lo único, pues esos fichajes de última hora que hemos visto por parte de Vox, ¿no? Y que pueden dar pues algún rédito, sobre todo en la zona del campo de Cartagena, con Alberto Garre estoy hablando, lógicamente, y en el centro izquierda, especialmente la parte más izquierda de esa izquierda, es donde sí que hay un batiburrillo de cosas que están ocurriendo, que viene a ser el reflejo de lo que también está sucediendo a nivel nacional. Ya pasó en las elecciones andaluzas, que además
con un pésimo resultado para lo que era entre Podemos, más Andalucía, una serie de partidos de izquierda que al final se pusieron de acuerdo en el último instante, en el último momento, y algunos de ellos incluso llegaron tarde y ni siquiera están recibiendo subvenciones, ¿no? Todo eso es muy importante para los partidos. Efectivamente, también, claro. Entonces, esa parte de la izquierda, del ala más izquierda, pues estamos viendo que a nivel nacional está destrozada y aquí pues no es para menos. Javier, vamos a ver un calendario que hemos preparado sobre algunas fechas. La verdad es que esto tiene muchas fechas, de presentación de candidaturas de manera provisional, luego las definitivas. Hay muchas fechas, pero vamos a ver este en concreto, eso es lo mínimo, lo imprescindible. El día 12, si hay alguna errata, nos lo dices, el día 12 de mayo comienza, bueno, estamos en pre-campaña todavía, ¿de acuerdo? El 12 de mayo comienza la campaña electoral, es a las 12 de la noche, la típica pegada de carteles, viernes por la noche, esa es una de las fechas. Otra de las fechas es el momento en el que quedan prohibido publicar sondeos electorales, es decir, durante esas fechas, las anteriores, estaremos viendo pues muchas mítines, actos públicos, comparecencias y también sondeos de opinión. El día 23 ya se cierra y no se podrá hacer ninguno más porque quedan solamente 5 días para la jornada electoral. En efecto, el día 28 de mayo será el día de las elecciones aquí en la región de Murcia, tanto para las autonómicas como para las municipales. Y la consecuencia de todo ello, 2 días que hemos señalado, el día 14, miércoles, la constitución de la Asamblea Regional y el 17, sábado, es la constitución de los ayuntamientos. Esos números gordos. Falta una fecha, yo creo. ¿Cuál? Sí, te digo, según el calendario de la Junta Electoral Central. Sí. Y es que, estábamos hablando de las candidaturas, sí. Se publicarán en el Diario Oficial de Murcia el 26 de abril. Es decir, ahí es cuando sabremos exactamente quiénes de verdad, cómo se van a llamar, quiénes son y dónde están. Javier. Sí, básicamente las fechas son esas. Podríamos añadir que desde hace escasamente, estamos hoy a día 20, hace una semana aproximadamente, no tengo la fecha exacta, tampoco se pueden inaugurar obras, tampoco se pueden inaugurar parques, a partir del 4 de abril. Tampoco se puede hacer una publicidad institucional más allá de aquella meramente informativa. De hecho, ya hemos visto que por ejemplo, en el municipio de Murcia, el Partido Popular ya ha presentado una queja sí, a la Junta Electoral Central, precisamente por el uso por parte del actual equipo de gobierno de los medios y las redes sociales del ayuntamiento. Pero eso sí vamos a ir viendo, y sobre todo esa picaresca de que parezca que esto no es un corte de cinta o no es una inauguración, porque ahora mismo no solamente en la ciudad de Murcia, cualquier municipio, incluso cualquier pedanía, ahora mismo está levantado todo y hay obras que no ha dado tiempo a terminar y quieren que eso se vea de alguna manera. El fruto también de una muy mala planificación, porque ojo, durante 4 años parece que lo dejan todo siempre para los 6 últimos meses. Pero eso es tradicional, es tradicional. Claro, pero lo que no es tradicional, sí, parece que ha sido una legislatura en la que han pasado muchas más cosas de otras, los que tenemos cierta antigüedad en esto. Han pasado muchas cosas en el ámbito, digamos, social y el político en la región de Murcia, porque no olvidemos, bueno, hablamos, seguro que se va a hablar del tema del agua, se va a hablar del empleo durante estas próximas semanas, se va a hablar del turismo, se va a hablar de la vivienda, del Mar Menor, de todo esto, pero hay que recordar que a nivel social, por ejemplo, hemos pasado una gestión de la pandemia, que no ha sido poco, y que ha marcado la vida de todos los ciudadanos. Yo no sé si está olvidado o no, o si el voto a estas alturas lo tendrá en cuenta, pero es que a nivel político, ¿quién lo diría? En las autonómicas la ganó el Partido Socialista. Y hubo acuerdos, hubo pactos, hubo repactos posteriormente, con fracturas de partidos políticos. Es decir, que han pasado muchas cosas durante esta legislatura, Pablo. Es que tantas cosas que la política autonómica es bastante aburrida, en el sentido de que desde el año 95 ha gobernado con una aplastante mayoría el Partido Popular. El señor Ramón Luis Valcárcel gobernó con unas mayorías absolutas masivas durante 20 años. Entonces, era una política muy predecible, muy aburrida, en la que, grosso modo, el flanco de la derecha obtenía el 60% de los votos y el flanco de la izquierda en torno al 40%. Pero eso cambia
cambia precisamente en 2019, en la última legislatura, que coincide luego con la pandemia y otros problemas, en la que Diego Conesa, el alcalde de mi pueblo socialista, gana las elecciones. Y todo apunta, debido a que la señora Arrimada se había venido a hacer campaña a Murcia y en la plaza de Belluga había preguntado a los murcianos: ¿pero ustedes van a sostener a un gobierno corrupto que lleva 24 años en Murcia? ¿Lo van a sostener todavía otros 4 años más? Y sin embargo, luego, para sorpresa de muchos, como sabemos, los 6 diputados de Ciudadanos apoyaron al Partido Popular y empezó a gobernar el señor López Miras, que obtuvo 16 escaños, uno menos que el señor Conesa. Y ese equívoco, esa paradoja, ese no hacer girar la historia política de la región de Murcia en cuanto a permitir que un partido, en este caso el socialista, después de 24 años gobernase en Murcia, luego transmuta cuando, sea por motivos personales, entendidos, malentendidos o ambiciones, la líder de Ciudadanos, Martínez Vidal, apoyada en una maniobra nacional desde su partido Ciudadanos y también Ferrat, el Partido Socialista, opera con Diego Conesa un intento de giro, una moción de censura que iba a decapitar al señor López Miras. Pero qué curioso, porque en aquel momento alguien se entera en el ayuntamiento, el concejal Guillén, Pepe Guillén, se entera, llama a López Miras, llama a Teodoro García, liquidado en aquel momento. Teodoro García actúa y de pronto tenemos un gobierno multiplicado, potenciado, musculado, apoyado en el transfugismo de los 6 diputados autonómicos de Ciudadanos y también los díscolos de Vox, que terminan colocando a un consejero en la política, en el gobierno, en la señora Campuzano. Así que extraordinaria esta legislatura, inusual, atípica, trastornada, y no olvidemos algo importante: la política murciana de ese momento, hablamos del 10 de marzo de 2021, cuando se intenta la moción de censura, la operación de sustitución del gobierno, la caída de López Miras, activó los resortes de la política nacional, que terminaron empujando al señor Ayuso a una mayoría absoluta y eventualmente tumbó a la lona al señor Teodoro García y al señor Casado, que terminaron fuera de la política nacional. No mayoría absoluta de Ayuso es la que espera obtener ahora. Lo que sí que tiene son más votos que toda la izquierda junta. Con lo cual, Vox depende de ellos y es el equivalente que hubiese tenido mayoría absoluta. Porque aquellos resultados, brevemente, la verdad es que hace 4 años ya, pero son estos, vamos a recordarlos, fueron los resultados que se produjeron en las elecciones autonómicas. Ahí está, el Partido Socialista tuvo 17 diputados, el Partido Popular 16, Ciudadanos 6, Vox obtuvo 4 y Podemos obtuvo 2. Esos fueron los resultados. Cosa que luego la gobernabilidad en la región de Murcia, pues a la hora de los politólogos, don Javier, de hacer cálculos en aquel momento, difícil se podía pensar que ha transcurrido como ha transcurrido. Claro, en aquel momento yo creo que cuando salimos de aquí del plató aquella noche, estábamos convencidos de que iba a haber un pacto Ciudadanos, Partido Socialista, porque parecía que era lo lógico. Sabíamos, lo que habían venido diciendo. Y sabíamos, por otro lado, sabíamos la tenacidad que iban a tener, sobre todo desde Génova, con Teodoro García Egea, presionando para lograr que Ciudadanos cambiase esa actitud que habían tenido en campaña. Pero es verdad que nos trastocó todos los esquemas mentales. No obstante, ha sido una legislatura, lo político ha sido excesivamente raro por todo lo que Pablo ha ido describiendo, pero hay que añadir un plus de rareza y de cara a los ciudadanos. Pues decías tú, ¿nos acordaremos los ciudadanos a la hora de votar de todo lo que ha ocurrido? Tenemos, para suerte de nuestros políticos, gran parte de los ciudadanos tienen más recuerdo de que entre principios del año 20 y mediados del año 21 estábamos encerrados en nuestras casas con ligeros aperturas para poder movernos y tal, y eso nos ha trastocado también los esquemas mentales, con lo cual esta legislatura, pese a todo lo que ha ocurrido, los ciudadanos tenemos como que hubo ahí un año que como perdido, con lo cual no va a pesar a lo mejor tanto eso, porque una vez que pasa la moción de censura y además empezamos a tener ya cierta normalidad social con el tema del COVID, es cuando entra la balsa de aceite con un gobierno apoyado por una serie de señores que se habían salido de su partido, otros habían sido expulsados, etcétera. Pero en la Asamblea, pese a todo, ha habido cierta estabilidad.
dentro de los clichés mentales del ciudadano de a pie, lo que queda es la última parte, porque el principio de la legislatura nos pilló a todos tan a bocajarro, algo tan novedoso y tan fastidioso como fue el COVID, que yo creo que esa primera parte todos tenemos como lagunas mentales y lo tenemos olvidado. Ello fue tal tsunami que uno empieza a ver víctimas y cabezas decapitadas. Con esta no se adaptó al fracaso, terminó fuera de la política, está en el sector privado. Martínez Vidal, que era todopoderosa y que hubiese sido en esa operación presidenta de la comunidad autónoma, lo pierde todo en el envite, en la jugada de póker, y también desaparece. Ciudadanos, no hay ni una sola encuesta hoy en día, trabajo demoscópico, que le dé vida ahora mismo, tras el transfugismo. La fusión de esos 3 consejeros de Ciudadanos, la vicepresidenta, compañera nuestra de colegio, muy querida, Isabel Franco, gran profesional del periodismo, funciona muy bien en el tándem con López Miras, igual que la señora Miguélez y el otro consejero de Ciudadanos. Incluso mucho más estridente fue la relación dentro del gobierno de la consejera que apuntó el Vox díscolo, de los expulsados de Vox, la señora Campuzano, que termina teniendo muchos problemas y finalmente se va o la destituyen. Pero es verdad que ha sido debido a ese refuerzo y a esa buena relación personal, yo creo, y profesional, del equipo del antiguo Ciudadanos, el señor Alberto, el presidente de la Castillo, el presidente, otro periodista, otro gran periodista, el presidente de la Asamblea Regional. Pues esa relación de trabajo ha sido muy cordial, ha sido muy fluida y ha dado la sensación, han barrido todo ese periodo de turbulencia a nivel autonómico y nacional. Tú lo calificas como que ha habido cordialidad. Yo lo que quiero destacar en esta fase final ya es que yo creo que el Partido Popular ha ejercido muy bien ese liderazgo, porque me imagino que dentro del Partido Popular habría mucha gente que diría, fíjate tú con lo que estamos tragando, fíjate tú dónde nos están llevando. Bueno, pues ha pasado toda la legislatura y se ha comportado, sobre todo después de todos esos problemas de transfugismo, en el que dices, oye, aquí el Partido Popular está gobernando como una mayoría absoluta, como que lo hubiesen tenido. Precisamente eso, si el gobierno regional, el Partido Popular, le debe esa estabilidad en gran parte, bueno, a esa estrategia que desarrolló, pero necesitó a personas que se trajo de Ciudadanos y que se trajo de Vox, y a esas personas no aparece ninguna en las próximas candidaturas. Pero les debe la estabilidad en cierta medida. Sí, pero por eso les debe. No, yo creo que no les debe nada. Yo creo que no les debe nada. Eso te iba a decir. Sí. ¿Les debe algo? ¿No les debe nada? ¿Te ha extrañado que los deje fuera? No, tiene que haber algún tipo de reconocimiento Vamos posterior. A verlo desde la otra perspectiva y como que fuese un thriller, ¿no? Y entonces dices, ¿quién sacó beneficio de esto? Hombre, el Partido Popular sí que ha conseguido pues transitar toda la legislatura llevando adelante muchos proyectos que llevaban su programa electoral, y quienes realmente sacaron partido han sido quienes se han mantenido en un gobierno sin respaldo de sus partidos políticos, porque cesaron en sus partidos políticos de esa manera tan peculiar que podemos denominarla de transfugismo. Entonces dices, oye, la estabilidad que con unos tránsfugas ha conseguido mantener el Partido Popular, esa es la que a día de hoy a mí me llama la atención, y sacando adelante una legislatura, incluso en el minuto final, con una ley de emergencias que también ha salido adelante. Es decir, que no ha sido baladí y no se ha hecho poca cosa. El asunto clave está en que, para mí, es que cada uno de ellos, pues sí que de los tránsfugas instaurados y metidos dentro del gobierno, pues sacaron su rédito personal y ahora, pues, lo voy a decir muy duramente, pero creo que se entiende muy bien, y la frase, ¿no? Roma no paga traidores. Entonces dices, ahora mismo el Partido Popular dice, oye, yo tengo que ver, para las elecciones autonómicas llevo entre los 4 primeros candidatos, entre los 5 primeros, 3 caras nuevas, que además hacen que nos olvidemos de los tránsfugas. No tienes por qué dar acogimiento darles acogimiento, porque estás incorporando gente nueva. Ojo, con un coste que puede tener para el partido, porque dices, son gente nueva, son gente que además, algunos de ellos, como han trabajado en el tercer sector o en la medicina, pues pueden captar la atención y votos de esas zonas de votantes, ¿no? Pero luego también tienes a quienes han hecho un buen trabajo en el partido, o muy sacrificado en el partido, y claro, como tiras de la lista para abajo, dices, oye, ¿hasta dónde va a llegar nuestra fuerza? ¿Qué vamos a sacar? ¿23?
sería mucho, sería una mayoría absoluta. Vamos a sacar 20, se nos quedan ya 2, sacamos 17... Es que veremos a ver los resultados. Sí, sin esta y hay nombres importantes de 17 para abajo, hay nombres importantes para el Partido Popular. A nivel regional, digamos que ha habido esa estabilidad de la que estáis hablando en el seno del gobierno, lo que se ha estado agitado ha sido la política nacional, ha estado bastante agitada. Javier, ¿hasta qué punto crees tú que, yo hablaba antes qué cosas pueden influir de aquí de lo que ha ocurrido en la región de Murcia, hasta qué punto puede influir en el votante la marca, y es la marca la que viene de Madrid, es decir, pues es el haber estado gobernando, a uno le gustará, a otros no, el Partido Socialista, las alianzas, el papel que ha jugado el Partido Popular con ese declive, esa fractura, descabezamiento de la anterior cúpula y la nueva, todo eso, lo que sí ha pasado en la política nacional, que sí que han sido muchas cosas también, ¿influirán? Sí, mira, igual que es más difícil, aunque sucede, que la política municipal o la política autonómica influya en la nacional, la política nacional sí influye mucho en los resultados de unas elecciones, tanto sobre todo autonómicas y en menor medida en unas locales. Pero obviamente esta legislatura sí está sirviendo, la legislatura nacional me refiero, para mover un avispero, y por avispero entendamos un electorado que ha estado un poco duditativo en todo lo que tiene que ver del centro derecha y derecha, y estamos viendo como encuesta tras encuesta lo que se va consolidando es una tendencia hacia una victoria nacional del Partido Popular. Venga, que ha salido hoy el CIS. Bueno, perdón, ha salido hoy el CIS. Se me había olvidado el señor ahora hablaremos de eso. Perdón. Ve, el COVID ha dejado muchas secuelas. Bien, te decía, la política nacional sí ha servido para reaglutinar el voto de centro derecha frente a una serie de leyes y de medidas que desde el gobierno nacional se han ido tomando. Pero es que si a eso le sumas que es la primera vez que a nivel nacional tenemos un gobierno de coalición, pero que es un gobierno de coalición que no está pegado con superglue, está cogido con hilo, con caña y con barro, de aquella manera, porque el PSOE, no te voy a decir que desprecie, pero pasa bastante de sus socios de gobierno a la hora de tomar la mayoría de los asuntos importantes, y sus socios, tenemos que hay 3 ministras, que una de ellas se va a presentar por un partido, la otra va a ser la líder de la otra, del otro partido, la otra es la mujer del líder en la sombra del otro partido. Es decir, eso del ciudadano lo percibe como algo, no te voy a decir no de fiar, pero no gusta, obviamente. ¿En las autonómicas influirá, tú crees? En las autonómicas sí puede porque puede haber... Las municipales haber, no tanto, por la cercanía. En las municipales siempre al final hay un voto de cercanía. En una ciudad grande como puede ser Murcia, no tanto, pero nos vamos a cualquiera de los otros 44 municipios de la región y obviamente el nivel personal y efectivo... sí. Lo cual no quiere decir que no haya ese efecto arrastre de la política nacional. A nivel autonómico quizás no tanto, porque yo, por ejemplo, hemos hablado del Partido Socialista, el candidato Pepe Vélez, digo José Vélez, Pepe Vélez porque siempre le hemos llamado así, fíjate tú, quizás una de las mejores condiciones que tiene es que es muy desconocido. Nosotros lo conocemos mucho, pero que la ciudadanía, estamos hablando de un índice de conocimiento de él en el entorno del 30 y pico %. Nosotros, yo recuerdo hace un año, cuando sacamos, nos salía que tenía un nivel de conocimiento sobre el 30 o algo así, y era nosotros mismos, recuerdo que decíamos, pero ¿cómo puede ser? Y después se ha ido corroborando que ese nivel de conocimiento no ha sido ser reconocido. Son las siglas, es decir, el Partido Socialista es un partido consolidado, 140 años de historia, y que tiene, entonces, un candidato, es que estamos en lo de los candidatos que aportan y los candidatos que no aportan, a nivel regional, porque ya digo, efectivamente en los ayuntamientos, sobre todo en los pequeños, o sea, quitando Murcia y Cartagena, que es otro nivel, pero que el resto dice, sí que conoces muy bien al alcalde, y se han dado paradojas, en algunos casos durante muchos años en la región de Murcia, en los que se ha votado a alguien, que es raro, llevar dos papeletas para el ayuntamiento, efectivamente. No hace falta retrotraernos tanto. En 2019, en la ciudad de Murcia, Ballesta tuvo, no recuerdo si fue un 2 o un 3% de votos más que Fernando López Miras. Porque ahí ya venía el efecto arrastre de la caída del Partido Popular en ese momento y el ascenso del Partido Socialista, y sin embargo Ballesta logró
con su marca personal un poco distanciada de la del partido y con una campaña bastante diferenciada de la del partido, logró tener un mejor resultado en la ciudad. Y eso es importante en una ciudad como Murcia, que estamos hablando que somos casi 500.000 habitantes. El paradigma fue Lorca durante muchos años. Sí, claro. Primero, yo no creo que Feijóo le preste nada a López Miras. Creo que López Miras ha sido un líder sólido, ha sabido consolidarse él muy bien. Va un poco en sintonía con lo que dice Javier, de que él ha sabido aunar a un gobierno débil, debilitado, y en política lo que no te mata te hace más fuerte. Y después del atentado contra su persona, políticamente hablando, que suponía la moción de censura, el que la sobreviviese lo fortaleció. Y a partir de ahí es un hombre que no ha cometido errores flagrantes de ningún tipo. Eso de lo que no te mata te hace más fuerte, también sirve para Pedro Sánchez. Ahí voy. Voy en segundo lugar, segundo punto de observación. A Pedro Sánchez, aplicándole aquello que se dice de Rusia, de que nunca es tan fuerte como parece ni tan débil como aparenta, jamás puedes darlo por muerto. Por 3 razones. Una, tiene un aparato extraordinario a su disposición. Tiene un carisma. Eso es ineludible. Es un hombre con carisma. Tú no haces lo que ha hecho él. Me refiero a reconquistar el poder, luchar contra el aparato de su partido y luego las piruetas que ha hecho. No olvidemos que es un hombre, y a partir de ahí todo lo demás que voy a decir, que habla muy bien inglés y en consecuencia sabemos que representa a todos los socialdemócratas de Europa. Y por eso, además aprovechando 3 factores. 1, que es el líder de todos los socialdemócratas de Europa. Segundo, que España va a ser a partir de ahora presidente de la Unión Europea. Y tercero, que por ambos factores lo ha recibido Xi Jinping y también lo va a recibir, como sabemos, cuando se inicia la campaña Biden, tiene una pegada muy fuerte. Yo jamás lo daría por muerto y jamás diría lo de Francisco Javier, que las tendencias apuntan. No, las tendencias no apuntan nada. El electorado tiene muy mala memoria. Sí, apuntan cosas ahora, pero tiene muy mala memoria. Y fijémonos en algo importante que quizá tratemos hoy aquí. Cómo tiene un salvaje instinto político de supervivencia este presidente del gobierno español y ya ha detectado con mucha claridad que esto de la vivienda era un tema medular. Y lo ha sacado ahí, y quizá Antonio saca este tema o no hoy, pero cómo ya vemos cómo concentra muy bien los golpes, los catas, cómo disloca al enemigo y cómo te deja en la lona muy fácilmente, muy pronto. Por tanto, dar por muerto a Pedro Sánchez, decir que vamos a hacer una victoria del Partido Popular a nivel nacional, hoy aquí ahora mismo, me parece, y te lo digo, querido amigo, un grave error. Pero que otra cosa es que sume. Otra cosa es que sume en la región de Murcia, ¿eh? Porque yo por eso apuntaba. No, la región de Murcia es otro mundo. Sí, por eso es lo que he dicho. Por eso que no veo conexión entre lo nacional y lo regional, ni que Feijóo le preste a López Miras, ni que el partido, ni que Pedro Pedro Sánchez le preste a Vélez. Y déjame, por favor, una sola cosa. Yo creo que es en detrimento grande de su capacidad de hacer crecer al Partido Socialista ahora, respecto a los resultados del señor Conesa, con 17 escaños y la victoria. Creo que el señor Vélez lo va a tener muy difícil para acercarse a esos resultados. Sí, pero que fíjate tú que, vamos, yo no hablo con acritud de ninguno de los candidatos ni de ninguna de estas personas que además tienen para mí gran valía. Lo que sí es que hago análisis de lo que a mí me llega como información dentro de los distintos sectores de poder dentro de los partidos. Dentro del Partido Socialista a día de hoy, aquí en la región de Murcia, pues se ve a Pepe Vélez como un candidato débil, que suma poco. La buena suerte, pues que es poco conocido. En cambio, Pedro Sánchez es muy conocido. ¿Y sabes lo que te dicen? Que dicen, ojalá que venga muy poquito por aquí, porque en Murcia no es bienvenido, claro, porque se le considera que es responsable de muchas cosas. Por ejemplo, eso es uno de los elementos claves. Pero como ese, hay otros más que se achacan una mala gestión de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces dices, Pedro Sánchez aquí no suma tampoco. ¿Cuál es la solidez del Partido Socialista? Porque la tiene. Pues justamente las siglas y justamente sus militantes, y que hacen un trabajo pero impresionante y además recibiendo poco a cambio, ¿eh? Entonces dices, tenemos ese ámbito. En el caso del Partido Popular, oye, Fernando López Miras, yo el otro día lo comentaba con una persona de muy alto rango dentro del Partido Popular y además dentro de la estructura pura y dura próxima a él. Yo le decía, vamos a ver, si nos ponemos a comparar a quien fue uno de los candidatos más sólidos de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, sus circunstancias ahora de los tribunales no tienen nada que ver. Yo hablo de alguien que llegó a tener el máximo poder
poder en la región de Murcia por el apoyo popular. Si tú lo ves, la trascendencia que tenía su imagen, cuando iba a Madrid, yo lo digo como periodista del diario El Mundo, en el que decías, hombre, intentar colocar declaraciones de Ramón Luis Valcárcel a nivel nacional era difícil. Ahora no hay momento en el que no esté en Madrid Fernando López Miras y los medios nacionales van a preguntarle como varón autonómico cuál es su opinión. Entonces dices, oye, esto ha sido un crecimiento exponencial, porque Fernando era un completo desconocido y ahora es un varón del Partido Popular. Es un varón. Una cuestión, en 2 años, hablando de sondeos, que hablaremos mucho durante las próximas fechas, hay algunos nacionales, vamos a verlos, pero también hay algunos regionales, bueno, focalizados en la Comunidad Autónoma de Murcia. Por ejemplo, El Español, el periódico digital español, ha hecho un sondeo sobre qué puede pasar aquí en la región de Murcia y da estos posibles resultados. Vemos que el Partido Popular sería el más votado, 41,4% de los votos, entre 1 y 22 diputados regionales. Hablamos de las autonómicas, ¿eh? El Partido Socialista obtendría entre 14 y 15, 1 o 2 menos que Vélez, 2 menos que Vélez, que Conesa. Tenemos 7 diputados por parte de Vox, 2 de Podemos y no tendría ninguno Ciudadanos. Bueno, digo Podemos, sigo diciendo Podemos, luego ya analizaremos eso. ¿Qué te parece, ¿Le Javier? puedo hacer una pregunta previa? Sí. Porque me parece algo que es muy de sentido común lo que estamos viendo ahí, en una primera apreciación como periodista que está en la calle. Pero en otros, que estamos hablando de un 6,3%, ¿no podría caber una pinza que llegase al borde del 3% de Movimiento Ciudadano en Cartagena? Pregunta fácil. ¿Tanto? Toma. No, ¿sí? Es porque siempre... Sí, es que fíjate tú, es algo como desconocido. Siempre lo de Cartagena se dijo en las elecciones pasadas que era que el esfuerzo, que al final se quedaron bastante alejados. No sé si ahora... Porque claro, estamos en Murcia y en cambio cuando estás en Cartagena tú ves ahí un pálpito de la gente que dices, corcho, ¿podría ser que ese autonomismo se manifestase por ahí? Sí. Y no. Sí y no. Claro, vale. Tú eres el experto. Por eso. Te digo que sí, te digo que no, y no voy a entrarle al trapo al señor que está sentado frente a mí de antes. Gracias por la señor. Tendencias. Vale. Sí y no, ¿y por qué? Te explico. Porque pese a que existe ese movimiento muy fuerte en la ciudad de Cartagena, sin embargo, se da la paradoja cuando tú analizas mesa a mesa lo que se vota en Cartagena, en las locales y en las autonómicas. Hay mesas en las que gana en las locales el partido Movimiento Ciudadano, que es el partido cartagenista, y sin embargo en las autonómicas gana el Partido Popular. Es verdad que se van a presentar coaligados con candidatos de los municipios ribereños, del Mar Menor y demás, y eso le puede suponer un poco más. No tengo en la cabeza el dato exacto de lo que sacaron en las últimas elecciones a nivel regional, pero se quedaban muy por debajo de ese 3%, y probablemente ahora estén también sobre el 2% con algo y demás. ¿Quién no tiene en cuenta esa encuesta del Español? Tenía en ese otros, supongo que estará Más País Equo. Por ejemplo, es que la izquierda se ha dinamitado a la izquierda del PSOE, porque el Podemos que se presenta ahora no es el Podemos de hace 4 años, sino que es un Podemos con parte de Izquierda Unida, pero no con la Izquierda Unida entera, con parte de Podemos, porque tampoco es todo Podemos, porque muchos se han ido de Podemos, y se presenta otra alternativa, que es Más Región, junto a Equo y parte de los restos de Izquierda Unida y de otros grupos que están también a la izquierda del Partido Socialista, y que esta misma semana había otra encuesta también publicada por El Diario que sí le daba cabida en la Asamblea Regional a esa coalición. Con lo cual, yo creo que el voto, esos 14 aproximadamente del Partido Socialista, están bastante bien tirados, por todas las encuestas que vamos viendo, se mueve por ahí, pero lo que queda a su izquierda se dinamita. Sí, pero, Javier, si nos vamos antes del suflé de Podemos, de que cuando Podemos creció tanto y quería incluso darle sorpaso al Partido Socialista, y eso creó muchas tensiones. Antes de eso, ¿tú te acuerdas de Izquierda Unida? Cuando el Partido Comunista desapareció y apareció Izquierda Unida. Si nos vamos a aquellas fechas, yo creo que, por lo general, lo que ahora, una vez pasado ese suflé de Podemos, puede representar Podemos, Equo, Los Verdes, Izquierda Unida, más todo eso, igual viene a ser
más o menos la Izquierda Unida de aquella época? Suma un poquito más. Pues, por ejemplo, en estas cuentas del Español, sí, yo creo que la sobrevalora, porque solamente cuenta Podemos, y yo creo que sí lo sobrevalora, y lo normal es que siempre anden sobre los 2, 3 diputados. Lo digo porque igual nos vamos a los bloques que decía Javier al principio. Algo así. Lo que nos queda por ver también es la gran incógnita de Ciudadanos, que en todas las elecciones está entre el 2,5 y el 2,8 tal, es decir, que se quedan muy a las puertas. Lo normal es que al final haya una concentración de voto útil y o bien hacia el Partido Socialista o bien hacia el Partido Popular de ese electorado de Ciudadanos, pero es verdad que le queda esa posibilidad. Lo que sí vemos también, lo acabamos de ver en esta encuesta, es que yo creo que a lo largo de todos estos 4 años siempre hemos estado hablando de Vox y veíamos siempre que parecía que tenía un crecimiento muy exponencial, que llegamos a detectarlo en algunos momentos, y recordad que yo os decía, estamos en la subida, ganó las elecciones generales, va a haber un momento de valle y vamos a ver qué va a empezar, y yo creo que a partir de que se empieza a ver ahora ya que Vox va a mantener un voto bastante ya estructuralizado, igual que el PSOE tiene su 23% fijo en la región de Murcia, el Partido Popular tiene un 34% prácticamente fijo, Vox tiene ese 12% ya como un voto estructural en la región de Murcia y consolidado. Pero pese a ser como el Sevilla cuando fichó a Maradona, yo creo que eso tampoco va a permitir que Vox ahora dé ese pelotazo. No, vamos a ver, hablábamos al principio de los fichajes. ¿Tiene gran influencia de los fichajes mediáticos y demás en el electorado? Pues en una parte ínfima del electorado. Y realmente lo que te pueden mover es muy poco, y vas a estas alturas del partido. ¿Qué te parece? Sí. Pues hay 2 cosas que son indubitables. La primera es que hasta que el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM saque su trabajo, todos me parecen trabajos con posibilidad de terror. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con las transferencias de votos y, por tanto, con el potencial de crecimiento de Vox. Y en ese sentido es verdad que el Partido Popular sangraba por la herida y ha ido sangrando mucho tiempo y ha ido perdiendo votantes que se sumaron al proyecto de Vox. Por ejemplo, el candidato actual a la alcaldía de Murcia por Vox, el señor Gestoso, que me sorprende en 2 sentidos. Él es de Molina, fue concejal en Molina, y me parece un poco extraño que se presente como alcalde a Murcia. Pero bueno, más allá de esa cosa... Él lleva mucho tiempo viviendo en Murcia, que sí, cierto, bueno, sí, pero bueno, ha sido... Luis lleva 10 años ya viviendo en Murcia. Ha tenido un papel importante en la política de Molina, que es donde yo vivo, entonces por eso me resulta un tanto sorprendente así en ese sentido. Pero hay unas transferencias de votos, el PP ha dejado de sangrar por ese lado, ha consolidado su voto, y le veo incluso, yo sinceramente, desde las entrañas, más que desde el cálculo, porque ahora irá al tercer punto, le veo un margen de crecimiento al Partido Popular, le veo un margen de crecimiento. Eso no significa que le vea de decrecimiento a Vox. Yo creo que Vox va a obtener un resultado indudablemente mucho mejor que en 2019, pero creo que Vox está ahí en el 7 y 8 escaños, pero no le veo un potencial de 12, tengo amigos de Vox, tengo amigos del PSOE, tengo amigos del PP, y yo no le veo el potencial que ellos se ven a sí mismos, de 12, de 14, yo no le veo ese potencial. Luego hemos visto que obviamente hay una pelea por descarnadamente fagocitar a Ciudadanos, y ahí creo que el PP ha sido el que más ha mordido del voto de Ciudadanos, al que no le veo futuro y yo creo que no va a tener representación. Y luego también vemos que hay hoy algunas personas del Partido Socialista, me refiero a un cierto número de votantes, que están transfiriendo voto también al PP. Por eso que veo en el PP unas fuentes de votantes, unas bolsas de votantes grande con proyección. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Todas las encuestas tienen el mismo defecto, y es que estamos hablando de un 30% de indecisos. Estamos hablando de que un 30% de aquellos que dicen que van a ir a votar, o sea, no de los que no saben si van a ir a votar, un 30% de los que dicen que van a ir a votar seguro, no saben a quién van a votar. Entonces, claro, eso, y muchas de esas personas, la mayoría, están pensando si votan al PP o al PSOE. Y en ese sentido, los trabajos pues son muy parciales. Javier, apuntabas tú hace un momento un comentario que me parece muy oportuno,
incidir un poquito más en él. Decías que todos los candidatos, bueno, la verdad es que ahora mismo muchos candidatos, tiene que haber alguno más, vamos a quedarnos con las autonómicas, ¿no? Y en esos, los más reconocidos, hemos hablado aquí de Pepe Vélez, hemos hablado de López Miras, hemos hablado, bueno, se ha hablado del segundo, pero de Antelo, con Garre en su lugar, bueno, y los demás igual, decías, en cualquier caso, todo el respeto absoluto a la labor que han hecho, al estar ahí, digo porque incluso algún segundo y tercero que ha entrado en la lista, o segunda y tercera, cuando sobre todo hay traspasos, hay unas críticas ácidas y tal, y a mí me parece que merecen todo el respeto que estén ahí. Además, algunos, yo creo que en general están haciendo una labor que no, de los que hay no se han visto envueltos en situaciones indecorosas, y por tanto el respeto absoluto hacia todos ellos, aunque hayan estado antes incluso en otro partido y tal, y crean ahora que pueden defender mejor su punto de vista en este. Yo es que a los políticos... Digo porque se refriega, sobre todo en redes sociales, a veces son las redes sociales para todas estas cosas es que es terrible, ¿no? Es lo que muchas veces, igual, digo muchas veces, en algunas ocasiones... buenos amigos a los que les han hecho ofertas de partidos políticos, pues de eso que te consultan, ¿no? Y dices, ¿tú cómo ves que aceptase yo esto? Digo, hombre, pues debes de estar preparado para que desde el primer momento, tú que ahora eres una persona de prestigio, con una vida desarrollada fenomenal y que además con una familia tranquila, pues todo eso se va a ver alterado, porque te van a poner verde, cualquier bobada que sea además verdadera o falsa, es igual, en las redes sociales se va a magnificar, y no digamos ya en el momento en que entres en debate público y tu familia se va a ver afectada. Sabemos que ese es el coste que tienen los políticos en general. Entonces, por eso a mí, desde la parte como periodista y también como ciudadano, me merecen respeto porque son los que están ahí. Yo no me atrevería a arriesgar mi vida, a arriesgar a mi familia que tuviesen que pasar pues por todas esas circunstancias. Otra cosa es que nosotros como analistas pues podamos decir, oye, pues mira, esta persona si ha sido tránsfuga, pues ha sido tránsfuga, ya está, o sea, no, y por sus motivos tendrá y eso, pero con el máximo respeto hacia ellos. Y luego está la otra parte, la del militante, el militante que hace un trabajo, un esfuerzo callado durante todas las campañas ya electorales, sin ellos no podrían ser posibles. Y entonces dices, oye, el militante es la persona convencida que además aporta su dinero y encima en beneficio de la comunidad. Entonces, no sé, yo creo que la política es la que hace, es el arte ese que hace que se transforme en la realidad y que tengamos un estado de bienestar mejor. Podríamos poner muchísimos ejemplos. ¿O es que estamos igual en la región de Murcia de hace 40 años a esta? Evidentemente no, hemos mejorado muchísimo. No digamos ya la ciudad de Murcia, que con los distintos alcaldes de todos los colores que ha habido, pues han hecho que tengamos una ciudad envidiable en toda España. Bien, pero al hilo de lo que tú me decías, pues efectivamente que hay que tener una cierta madera especial porque luego es la entrega personal de que digas, olvídate de tu familia porque lo que vas a tener es que de la mañana a la noche, y porque como no estés vas a fracasar y vas a hacer que fracase la organización y vas a defraudar a tus votantes. Esas son las responsabilidades de cualquiera y yo, es muy fácil que podamos por una anécdota estúpida pues cuestionar toda la vida de una persona que está ahí como líder de un partido político, que además se puede convertir en un gobernante que tome decisiones sobre nuestro futuro y sobre el futuro colectivo. Pues yo, para mí, el máximo apoyo. Otra cosa es que digas, por supuesto que tenemos que ver y analizar y criticar aquello que no nos gusta, pero criticamos las decisiones, no a la persona y a su entorno familiar. No sé, es un alarde sobre la política, pero que yo creo que la siento así. Lo he sacado porque a colación de que en las redes sociales ha sido terrible. Algunas cosas que se están escuchando. Cuando se entra en el terreno personal, como decías tú, las personas que entran en política, sobre todo en los niveles locales, fundamentalmente, porque ya cuando pasas a un nivel regional o nacional incluso, tu familia se ve afectada, pero en el entorno en el que vive no tiene, digamos, mayor intimidad que cuando es en un nivel local. Obviamente, las personas que se deciden a dar ese paso para formar parte de cualquier candidatura, es gente que realmente está comprometida con un proyecto. El problema que existe hoy en día es que tenemos las redes sociales que potencian todo de una manera bestial. Que haya gente que va de un partido a otro, eso es algo tan viejo como la propia democracia. No tiene que alarmarnos. Por ejemplo, ahora aquí, en la región, cuando hablamos de los tráfugas de Ciudadanos, tal, son tráfugas,
pero son personas que sus compañeros en Andalucía, por ejemplo, no se fueron al Partido Popular, pero ahora la mitad de los que estaban como consejeros y demás han terminado teniendo sus cargos en la Junta sin haberse presentado a las elecciones. Es decir, que al final los hay, pero es que muchas de las personas que entraron en Ciudadanos en su momento fueron concejales de UPyD, incluso empezaron a formar parte de Ciudadanos viniendo o estando todavía como cargos públicos de UPyD. En Izquierda Unida ha pasado lo mismo con muchos que se fueron a Podemos cuando todavía eran cargos de Izquierda Unida sin estar en coalición. La política da muchas vueltas, al igual que la vida. No es bueno el ejemplo lo que pones tú de Andalucía, pero ten en cuenta que Moreno Bonilla resulta que lo que estaba en una coalición de gobierno con Ciudadanos, y a quien ofrece los cargos posteriormente es a la gente de Ciudadanos. Aquí es que lo que se produce es la ruptura con Ciudadanos, y hay gente que de Ciudadanos salta, no deja su acta de diputado, sino que dice, oye, yo aquí mantengo mi acta de diputado, y pasa a formar parte incluso del propio gobierno. Esa es la peculiaridad que ha llamado la atención en toda España. El problema para Ciudadanos es que Ciudadanos se dinamitó aquella hemos hablado hemos visto un sondeo regional, pero vamos a ver también qué está pasando con los nacionales, porque en efecto han salido sondeos estas últimas fechas, y vamos a, primero, este que estamos viendo es un sondeo, bueno, no es un sondeo en realidad, es una fórmula, es la fuente es una valoración global que se hace de evolución de tendencia de sondeos, que vemos que evolución de intención de voto el Partido Popular obtendría es sobre diferentes sondeos que están haciendo diferentes empresas. Exactamente, es una media, una tendencia que se hace. Y Podemos, en Electomanía está publicado, lo pueden ver ustedes si quieren, y vemos que el Partido Popular tendría el 30,9% de los votos. Ven la evolución, El Partido Socialista estaría ahora mismo en un 25,8%, y quiero ver una cosa, y es Sumar y Podemos, ahí está separado. Ciudadanos está en 2,6%. Vamos a ver el siguiente, que es uniendo a Sumar y Podemos, y ahí es ahí está Sumar y Podemos, un 8,6 y un 4,7%, un 13 y pico %. Vamos a ver el siguiente, y es que Electomanía ha hecho igual, pero uniendo a Sumar y Podemos. Ahí está, entre los dos, un 13,9%. Es lo que yo decía antes a Francisco Javier. Esa suma, ahí están, es una media de sondeos. Es verdad que esto no tiene nada que ver si nos vamos con el CIS, que hoy ha dado a conocer su último sondeo, que muestra esa evolución. El Partido Socialista ganaría con un 30,4% de los votos, 26,1% el Partido Popular, Vox 11,1%, Sumar 10,1% y Podemos 6, Unidas Podemos 6,7%. Ciudadanos sí que se queda por debajo del 3%, y luego el resto. Sondeos nacionales. Pablo, ¿qué te parece todo esto? En primer lugar, es cierto que llevamos en este programa frotándonos los ojos cada vez que el CIS, el señor Tezanos, sacan un resultado, un trabajo, porque se diferencia de todos los demás. O sea, yo no digo que esté mal hecho, ni digo que los demás estén bien hechos, pero lo que sí ocurre es que todos los demás marcan una tendencia, y el CIS singulariza, individualiza y exalta el rojo, el color del Partido Socialista. Oye, ya llegarán las elecciones y, por supuesto, ya sabemos que en todos los trabajos demoscópicos siempre se guardan un as en la manga, y es decir, bueno, yo lo hice en tal momento. Y esta es una radiografía, es una fotografía, es un diagnóstico en un momento concreto, y la evolución en la última semana de una campaña electoral, en el último día incluso, no queda advertida aquí. Y esto, lo que ocurre es que últimamente ha habido clamorosos errores en trabajos demoscópicos. Por tanto, todos ellos podemos ponerlos en entredicho, y todos ellos, al mismo tiempo, podemos tomarlos en serio, porque son trabajos científicos, después de todo, son científicos, y no le achaco a ninguno, ni tengo por qué ni siquiera hacerlo con el del CIS, mala fe. Yo entiendo que es un trabajo científico con unos perfiles, unos patrones diferentes. Pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, vale, no estoy de acuerdo en eso. Muy bien. Pero vengo a decir que desde una óptica, ahora hablando como decano de la Facultad de Comunicación, voy a tomarlo, lo voy a poner encima de la mesa, y no voy a ser prejuicioso tampoco, ni siquiera sobre ese. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la mayoría? En este totum revolutum o coctelización de resultados que hace Electomanía. Vemos una tendencia,
¿Esa tendencia es creíble desde nuestra óptica de observadores, de lectores, de analistas, con sucesos que han tenido lugar en la política española? La llegada de Feijóo, ciertas leyes, la disrupción y malentendimiento en la coalición, la ley del sí es sí, que ha sido catastrófica, yo creo, a nivel de votos, de intención de voto para el Partido Socialista, catastrófica, otros errores de bulto. En política exterior puedo citar 2 o 3 cosas, el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, cosas. Entonces, ha habido estropicios del Partido Socialista que pueden llevarte a decir, oye, pues esta tendencia del Partido Popular pues refleja un planteamiento serio. Ahora, le vuelvo a repetir, pienso que el señor Sánchez por esto está muerto, pienso que en diciembre la tendencia a la baja de su marca y de su figura lo entierran. Para nada, para nada. Yo no voy a ser tan complaciente como Pablo. Yo creo que os propongo que hagamos una propuesta aquí. O se cesa a Tezanos o se cesa a los responsables de las empresas demoscópicas. Porque que en una haya diferencia, vale, pero que sea ya habitual siempre, o uno lo hacen mal o el otro lo hacen mal. Siempre cabe la posibilidad que sea daltónico y confunda el rojo con el azul. Siempre que, o es que hay hay un enfoque demoscópico voy a romper distinto. Igual que aquí se ha hecho corporativismo y proselitismo en torno al periodismo, yo lo voy a hacer en torno a mis colegas politólogos y sociólogos. Tú, como bien decías, hacer una encuesta al final es aplicar ciencia, estadística, y ahora mismo hacer encuestas es complicado. Por ejemplo, cuando nos vamos hace 4 años, incluso 6 años, nos costaba Dios y ayuda detectar el voto de Vox. Sabíamos que existía, pero no éramos capaces de saber hasta dónde, porque la gente no... Había un voto como vergonzante que no te lo decía. Y después decían, cuando llegó el resultado, ¿ves cómo Vox tal? Si percibirlo, lo percibimos, pero la gente no te lo dice. Ahora tenemos otro problema en el lado contrario. Ahora nos vamos a la izquierda y tenemos un problema. Es que el ciudadano de a pie, entre sumar Podemos, más no sé qué, más tal, es que tú le preguntas a alguien y el batiburrillo que hay hace que te puedan estar diciendo que van a votar a Podemos, pero pero en realidad están valorando muy bien a Yolanda Díaz, sí, y eso no va en la lista. Y esa no es la que va en la lista, o te está votando. Entonces, claro, ahí se están creando una serie de distorsiones, pero por confusión. Entonces, todo esto en los próximos meses, una vez que hayan pasado las elecciones... Bueno, sí, una vez que pasen las elecciones locales y autonómicas, que ya sumar será un proyecto realmente, veremos si se consolida como tal y si Podemos se ve obligado a sumarse o deciden seguir otro camino, ya veremos cómo se reestructura el voto a la izquierda del Partido Socialista. Pero mientras tanto, es un voto ahora mismo que es muy difícil de ver, igual que veremos si las autonómicas y las locales en todo el ámbito nacional van a suponer la puntilla definitivamente para Ciudadanos, porque ese 2,6 que hemos visto que en las encuestas, y el CIS era también otro 2, algo por ahí, puede ser muy importante. Si en caso de que Ciudadanos se vaya, puede ser muy importante para el Partido Popular o para el Partido Socialista, como esos rescoldos que vayan quedando de Ciudadanos vayan. Y ves, tú mismo acabas de reconocer que las encuestas marcan tendencias, y al principio me has dicho... Javier. No, que iba a comentar que como en Estados Unidos suelen ocurrir las cosas antes, en todo esto de la democracia, en las elecciones de mitad de mandato, hace unos meses, se detectó claramente 2 cosas, una en contra de los de las encuestas y otra en contra del periodismo, ¿no? Empiezo por la del periodismo. Condenada la Fox, una de las grandes televisiones americanas con influencia total, condenada por dar a sabiendas noticias falsas. Eso marca un antes y un después, además con multas millonarias, sobre todo ha sido por empresas perjudicadas, algunas de ellas de sondeos, en las que decía, oye, que no, que es que esto iba por el otro lado y vosotros os empeñaste a sabiendas, porque hay incluso grabaciones. Era la empresa del sistema de voto electrónico. Sí, del sistema de voto electrónico, exactamente. Allí, para que los espectadores nos entiendan, en España el recuento lo hacemos
manualmente, lo hacen el presidente y el secretario y los vocales de la mesa, junto con los interventores de los partidos políticos, se hace el recuento. En Estados Unidos se hace automatizado. Es una máquina que tú entras y picas, digamos, es algo parecido a los fichajes que hay en algunas empresas, y entonces es un contaje, el contaje lo hace una máquina. La tecnología, es una efectivamente. Tecnología. Y lo que decían ahí era que esas máquinas estaban trucadas para darle la victoria, en este caso, a los demócratas. La Fox, pues condenada, y le vienen más sentencias. No ha sido condenada porque han llegado a un arreglo. Ha sido porque han llegado al acuerdo. 800 millones. Sí, han llegado a un acuerdo con Murdoch, dice, espera, porque me va a costar más. Murdoch mismo ha dicho que estaban mintiendo. Sí, por eso, sí, lo ha reconocido claramente, pues, y le viene ahora otra, y además mayor de 2.000 y pico millones. En cuanto a las encuestas, lo que se ha detectado es que había muchas encuestas falsas, hechas a propósito, para crear estado de opinión, porque es verdad que las encuestas crean estado de opinión. Entonces, espero que aquí no esté ocurriendo ya, porque sabemos que primero ocurren las cosas en Estados Unidos y luego nos viene, por ejemplo, los hechos alternativos. Dicen, no, o es verdad o es mentira. No, esto no es ni verdad ni mentira, es un hecho alternativo que yo reconozco así. Usted me está mintiendo, bueno, lo que usted diga, pero hecho alternativo. Y aquí lo hemos consolidado, como que puede haber verdades y hechos alternativos, que aquí antes las llamábamos mentiras. Dos cuestiones para cerrar. Yo quería haberle dedicado mucho más tiempo a dos cuestiones muy importantes que están en los medios nacionales, pero evidentemente nos ha llevado casi todo el programa. Estamos la pasión electoral, sin duda alguna. Bueno, hay dos temas nacionales de mucho peso que ocupan páginas y páginas o horas de radio y televisión, que es la reciente, es que además son calientes, son de hoy, tanto la aprobación de la contrarreforma de la ley del solo sí es sí y la ley de vivienda, que tiene su aquel. Todo, ya no hablo, y me gustaría conocer vuestra opinión, ya no en cuanto al fondo, porque no nos queda tiempo, en cuanto a cómo va a ser la ley ahora y qué va a ocurrir, lo haremos en otros programas, sino las luchas políticas, los posicionamientos políticos, ¿no? La ley del sí es sí, por decirlo brevemente, que ya ha salido adelante, resulta que el Partido Socialista se ha apoyado en el Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya. Ese es el acuerdo. Y Podemos, Bildu y RC, los socios para la gobernabilidad nacional, se han enfadado. Pero claro, aquí no se rompen los pactos de gobierno, a ver si van a seguir gobernando. Ese tema, brevemente, ¿qué te parece el juego político que se ha producido finalmente? ¿Dónde está la humillación que se ha hablado, la responsabilidad? Después tengo por aquí los datos, casi 800 personas que han salido que se les ha rebajado la condena. De la ley, que tú, Antonio, le has dado mucho espacio en tu programa, sucesivas etapas de esta debacle legislativa, de este error manifiesto en la concepción, configuración, luego aprobación de la ley, que vimos que al inicio todo eran felicitaciones porque la ministra de Igualdad, la señora Montero, y también la de Justicia del Partido Socialista llevaron la ley juntos, no lo olvidemos. Por tanto, el responsable último de que esa ley sea un fracaso es el presidente del Gobierno, que ha pedido perdón públicamente el otro día en un medio de comunicación, ha pedido perdón a las víctimas de los 970 y tantos delincuentes y agresores sexuales que han visto su pena rebajada y los 104 que se han ido a la calle, que han sido excarcelados. Entonces, esta ley básicamente replica la posición del Partido Socialista hace un par de meses, cuando individualmente el Partido Socialista presentó una enmienda a la ley. Y lo que hace, según la ministra Montero, es devolver a la víctima una posición de inseguridad porque debe demostrar, y este es el cambio troncal, que ha sido víctima de agresión sexual. Sabemos que hay tres cambios en esa ley, básicamente. El primero es que ahora sí se considera la agresión como un agravante, igual que la penetración, por ejemplo. Y, por tanto, si ha habido agresión, violencia o intimidación, la pena que era ahora en la ley falluta, errónea y mal calculada, 5 años pasa a 10, y si ha habido penetración de 12 a 15. Entonces la violencia se introduce, pero debe ser demostrada que ha habido violencia. En segundo lugar, el segundo cambio tiene que ver cuando la persona, la víctima, está incapacitada por cualquier motivo, ha sido drogada, tiene un estado etílico, ha sido anulada. Entonces cuando hay agresión, hay abuso ahí,
también ese caso se castiga mucho más. Y luego está el hecho de cuando comienza a prescribir el delito. Y entonces había un error técnico, y es que a veces en la ley aparecía que cuando la víctima tiene 18 años, en el caso de niños que han sido abusados, es cuando empieza a contar, y en otro párrafo aparecía cuando la víctima tiene 35. Y lo que ha predominado es que cuando tiene 35 es cuando empieza a contar el tiempo de la prescripción, de que prescriba. ¿Qué os parece políticamente el juego que ha habido, las tensiones, las resistencias y cómo que finalmente, y los acuerdos finales? Yo creo que estamos en un contexto de final de legislatura. O sea, yo veo la explicación más por ahí. Y además ante unas elecciones autonómicas. Entonces el Partido Socialista tiene que diferenciarse de su socio de gobierno. Y no solamente eso, sino además marcar el paso de desligarse de la extrema izquierda, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues todo esto, en ese ambiente y en el que además una ley esto lo pone fácil como para llegar a acuerdos con el Partido Popular, pues dice, se abren escenarios electorales nuevos. Seguramente que de aquí a las elecciones generales, que es la que van a marcar efectos de los intereses de Pedro Sánchez, pues más allá de la ley de vivienda, que a saber cómo evoluciona, pues poco más veremos, porque ya pues cada uno se tiene que posicionar y veremos cuándo se disuelve el gobierno. ¿Sí? Bueno, el gobierno disolverse no se va a disolver hasta después del verano, porque es verdad que en medio de la presidencia europea y tal, vamos a ver, que era necesaria la corrección de los efectos perversos de esta ley, era algo claro. Que el presidente del gobierno haya tardado casi 5 meses en dar una entrevista para pedir perdón y que justo sea el inicio de la campaña electoral, ¿qué quieres que te diga? Algo mal está en la encuesta del señor Tezano para que el señor presidente salga ahora a pedir perdón por los efectos de esa ley y no haber actuado antes y no haber pedido antes. Pero, como se tienen que asegurar precisamente la presidencia o lo que queda de legislatura medianamente tranquilo, porque nos toca asumir la presidencia de la Unión Europea, el gobierno no va a salir por los aires, porque después de reformarse la ley, la mejor forma de pedir perdón a las víctimas sería escoger a la señora Montero, abrirle la puerta y decirle a casa. Sí, otra ley. Evidentemente lo que tú estás diciendo, o sea, nada va a ocurrir hasta después de finalizar, son 6 meses, pues eso. Pues o sea, las elecciones serán sobre diciembre, la coalición se mantendrá medianamente, tirándose cuchillos, tenedores y todo lo que encuentren sobre la mesa, hasta después del verano, hasta el mes de finales de septiembre, principios de octubre. Vamos con la otra ley. Yo ahora voy a la contra por crear polémica con Javier, porque decía... se desmarca el Partido Socialista de los partidos, digamos, más radicales que le pueden molestar, pero la ley de vivienda ha sido igual, porque el acuerdo entre Podemos, ERC y Bildu se ha producido, lo asume el Partido Socialista, pero después hay una contrajugada, que es la jugada de Pedro Sánchez diciendo, ahora pongo yo tanto vivienda encima de la mesa, aunque la iniciativa ha sido tuya, ¿no? Es decir, que bueno, al final, esto es estrategia, es juego de ajedrez, ¿no? La relación en este gobierno de coalición es como un matrimonio que tolera el amor libre, porque es un juego de geometría variables en el poder, ¿no? Entonces, parece que ellos se toleran a sí mismos ser infieles. Entonces, es un gobierno de coalición como un matrimonio, pero se toleran la infidelidad. En la misma semana... como tú acabas de señalar, para la ley del sí es sí, se van con Junts per Catalunya y con el PNV, que es derecha, y con el PP, y luego en la misma semana vuelven a cohabitar y convergen para aprobar esta ley de vivienda. Entonces, esta ley de vivienda, hay un problema, hay técnicamente una solución a un problema y hay un problema de la solución, ya que voy. El problema es obvio, es cierto que hay 1,5 millones de familias en España que dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler o a pagar casa. 2 millones que les gustaría tener casa y no pueden tener casa porque no tienen ingresos. Y 5 millones que viven en viviendas inadecuadas, como yo que he tenido hijos y se me ha quedado pequeña la casa. Entonces, vivienda inadecuada. Ante eso llega Pedro Sánchez y teniendo en cuenta que España tiene solo un 3% de parque de vivienda social frente a un 9% que es la media europea, o países como Holanda que tiene hasta un 20%, tenemos un problema y es obvio, y por eso ha atacado por este flanco él, porque sabe que para los jóvenes es el mayor problema. El mayor problema. Sin vivienda no te puedes independizar, aunque tengas un trabajo hoy no te puedes independizar, especialmente en las zonas tensionadas, como sabemos. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya veníamos desde el ministro Dávalos
ya enterrado hace mucho tiempo, con una propuesta de 100.000 viviendas de alquiler asequible, y entonces se ha animado, y es algo que estaba ahí, las 50.000 viviendas de la Sareb, del Banco Malo. Y eso es una ligera falacia, porque no hay 50.000 viviendas, hay 20 y tantas mil viviendas, y luego hay suelo y casas tan viejas y tan inadaptadas que hay que repararlas, que son otras 12.000. Pero eso él ha creado este paquete de 50.000 viviendas, es acertado. Más otras 45.000. Y luego ahora saca dinero, de los fondos europeos a través del ICO. Estas son viviendas altamente eficientes porque tienen que adaptarse a la normativa europea, porque es dinero europeo, que sean ecológicas, que sean sostenibles, etc. Entonces saca esas 3 líneas y monta un parque de 160.000 viviendas que en teoría en unos años, algunas en muchos años, estarían ahí. Esto es una solución, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema de solución? Que el gobierno, a nivel nacional, no tiene las competencias. Las tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y ahí es donde fracasa el producto. Porque el señor Feijóo ha salido con otras recetas diferentes. Y si no hay consenso, no hay solución. No hay la solución que quiere Pedro Sánchez. Es decir, que las 160.000 viviendas no van a ningún sitio, porque lo que él ha creado en su ley es un paraguas jurídico para que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan actuar. Por ejemplo, que el Ayuntamiento de Murcia le diga a la Sareb: oye, dame viviendas de tu parque para que yo las ponga aquí en uso. Pero si el gobierno es del PP, no va a seguir esta política marcada por el gobierno y no se va a materializar. Sí, lo que pasa es que yo lo veo como estrategia de comunicación más que otra cosa, y lo explico. Tú apruebas una ley que deberían de capitalizarla seguramente, que los partidos como Podemos, como Bildu, y en realidad tú sacas 50.000 viviendas aquí encima de la mesa. A efectos del ciudadano normal, a efectos 4.000 millones. Resulta que el que está generando la vivienda social es Pedro Sánchez. Y es una estrategia de comunicación, y va a más e irá a más. Y encima así evitas problemas con tu socio de gobierno, porque dice: oye, yo tengo potestad como presidente del gobierno de hacer esto. Por cierto, la responsabilidad, como tú dices, sí es de las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué más da lo que yo diga? Pero los titulares me los he llevado. Total, absoluto. El regalo que nos ha dado en forma de nueva ley de vivienda y de anuncio de 50.000 viviendas del otro día, lo dio en realidad hace unos 4 o 5 meses en sede parlamentaria. Y nadie le hizo caso porque todo el mundo sabía que no había 50.000 viviendas de la Sareb. Ahora volvemos a lo de antes, volvemos a periodo electoral y ahora cojo, le pongo un lazo, lo pongo bonito y parece que eso. Los ayuntamientos son los que realmente tienen la capacidad, incluso más allá de las comunidades autónomas, de promover, independientemente de que sean del Partido Popular, que sean del Partido Socialista o que sean de Batasuna, da exactamente igual. Aquí el problema que tenemos es que es un problema de voluntad. Hay suelo suficiente para crear viviendas, lo que antes eran las viviendas de protección oficial. Ahora mismo, si existiese la voluntad real, por parte del Ministerio se podrían poner fondos para destinar a que los ayuntamientos creasen nuevas... Yo conozco ayuntamientos donde en los últimos 10 años se han creado tropocientas viviendas de protección oficial a un precio bastante asequible, y no estaban gobernados por Podemos y no estaban gobernados por el Partido Socialista. Es una cuestión de voluntad, de cuestión de hacerlo. Entonces, esto es un anuncio electoral más, y para intentar contentar un poco a ese socio de gobierno, para mientras que rompemos o no rompemos, te voy a dar un poquito de cuerda. Pero es, como tú decías, es un anuncio más. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque nos ha pasado de tiempo. Este fin de semana, por cierto, habrá acto del Partido Popular en Murcia ciudad, con Alberto Núñez Feijóo, que viene. Vamos a ver qué dice sobre temas regionales, el agua, Mar Menor, el AVE, etcétera, etcétera. Vamos a ver si nos dicen cosas en ese sentido. También Vox tiene un acto político importante. Coinciden el sábado los dos. Vamos a ver qué nos dice Espinosa de los Monteros sobre temas regionales que nos interesa, y lo iremos analizando aquí con asuntos que nos han quedado encima de la mesa. Por cierto, tú que eres vasco, oye, el equipo del régimen, ¿quién era? ¿El Madrid o el Barça? Bueno, o los memes que ha habido con eso, pues tú no veas tela, así que no se puede ni enseñar. Sí, vamos a dejarlo. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Javier, ha sido un encanto contar contigo. Y Pablo, muchísimas gracias. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias y buenas noches.